Estudios Bíblicos Logos presenta El misterio de la salvación. Capítulo 9. La visita de los magos del Oriente a Jesús. En este capítulo, presentamos el misterio de la visita de los magos del Oriente, quienes recorrieron una distancia aproximada de 1500 kilómetros para llegar hasta Belén, lugar donde había nacido el Mesías. El motivo de la visita: ofrecer regalos en especies al Niño Dios. Luego del parto, José y María consiguieron por fin donde alojarse, y lo más probable es que alguien, o quizás algún familiar, le haya facilitado una casa o habitación donde pasar todos esos días. María queda inmunda por 7 días según la sangre de su menstruación, y ya al 8º día, se procedió a circuncidar al niño, el cual era la costumbre hebrea. Es ahí donde se procede entonces a ponerle el nombre, el cual es Yeshua, que se traduce al griego como Jesús, y al español como Jesús, tal y como lo exigió el ángel Gabriel. Ya a mediados de octubre, luego de los 40 días de la purificación, y para darle cumplimiento a la ley de Moisés, José y María tenían que presentarse ante el sacerdote del templo, con un cordero de 1 año para holocausto, y una tórtola o palomino para su expiación, para que María pudiera ser limpiada del flujo de su sangre. Pero si no tenían los medios como para conseguir al cordero, podían usar 2 tórtolas o 2 palominos. La ley de Moisés también exigía que todo niño varón que rompiera matriz, es decir, que fuera primogénito de sus padres, debía ser presentado ante el Señor. Esto, atendiendo la ordenanza prescrita en el libro del Éxodo, capítulo 13, verso 2, y que a su vez, fuera redimido o liberado, pagando el precio de su redención de 5 ciclos de plata. Así que, la presentación del niño Jesús en el templo no se debía llevar a cabo hasta que la madre cumpliera con el periodo de purificación, estipulado por la ley en 40 días. Antes de ese periodo de tiempo, la madre no podía tocar ninguna cosa que fuera santa, y menos presentarse en el templo. La historia dice que cuando José y María llegan al templo para cumplir con la ley, se encontraron con un hombre llamado Simeón, y una profetisa llamada Ana. Ambos eran personas justas, dedicadas a Dios, y sobre ellos posaba el Espíritu Santo. A Simeón, Jehová le había prometido que no vería la muerte hasta que viera con sus propios ojos al ungido del Señor. Lo mismo pudo ocurrir con Ana. Simeón, movido por el Espíritu Santo, se acercó hasta el templo, y tomó a Jesús entre sus brazos y bendijo a Dios, y le daba las gracias por haber cumplido su promesa. En el caso de Ana, era diferente, ya que ella estaba casi todo el tiempo en el templo, sirviendo de día y de noche con ayuno y oraciones. Tenía probablemente más de 107 años, y esperaba también ese momento de conocer al Mesías. Al igual que Simeón tuvo la oportunidad de verlo. Luego de haber cumplido con la ley, Mateo y Lucas parecieran que chocaran en sus relatos con respecto a lo que sucedió después, puesto que el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 9, nos dice que José y María regresaron a Nazaret con toda tranquilidad. Pero Mateo nos describe otra cosa, y nos dice que el niño Jesús sufrió un atentado por parte del rey Herodes. El Evangelio de Mateo nos relata que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Pero el doctor Lucas pasa desapercibido la visita de los magos, la huida hacia Egipto, y la matanza de los niños en Belén y zonas aledañas. En lugar de esto, nos dice que José y María se marcharon a sus tierras tranquilamente, luego de haber cumplido con los requisitos de la ley. Es lógico que Lucas, cuando escribe su evangelio, supiera de lo que Mateo ya había escrito. Pero, ¿por qué ignoró este evento tan alarmante? Es muy probable que el doctor no haya podido conseguir la manera de comprobar que este hecho en realidad hubiera ocurrido. Quizás Lucas haya recurrido a su amigo y también escritor, Flavio Josefo, experto en la historia del reino de Herodes y de la historia romana en general. Pero muy probablemente, éste le habría manifestado a su amigo que él tampoco sabía sobre el asunto, ni consultando los archivos del reino de Herodes. ¿Cómo es que un hecho de tal magnitud no aparezca registrado en los archivos de nadie? Ni en la historia de los judíos, ni en la historia de los romanos. Lucas, siendo incapaz de certificar esa parte de la historia, se mantuvo con cierto escepticismo, y prefirió pasarla por alto. Por esta razón, es que el caso de la visita de los magos, y la muerte de los inocentes en Belén, es un tema que pone de cabeza a muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras. Hacemos hincapié en que los que escribieron sobre estos hechos relativos al nacimiento de Jesús, lo hicieron porque alguien se los contó, porque es difícil que lo hayan vivido, salvo que fueran mucho mayores en edad que Jesús. En este estudio, tomaremos este hecho, descrito por Mateo, como un hecho real y fidedigno. Desde niño nos han inculcado que los magos también eran reyes, y que además eran 3. De hecho, sus nombres serían Melchor, Gaspar y Baltasar, que pueden variar según los países donde se relata la historia. Pero en realidad, Mateo solo dice que eran magos, más, no que fueran reyes, y mucho menos que fueran 3. De hecho, el término magos también está mal empleado, ya que lo más seguro es que estos señores fueran sabios, dedicados al estudio de las estrellas, que en la época moderna se llamarían astrónomos. Los sabios de cada nación se dedicaban también a estudiar las tradiciones de sus propias naciones, y a servir de consejeros a sus reyes. Eran además muy importantes a la hora de tomar grandes decisiones. En el relato de Mateo, no se nos dice que los magos venían siguiendo a una estrella, sino que vieron una estrella desde el oriente. Esto nos da a entender que los sabios venían de una misma dirección, es decir, de un mismo punto de origen. Estos magos venían de la antigua Caldea, tierra donde había nacido Abraham. Y la llegada de estos sabios indicaba que se estaba cumpliendo la profecía dada a Abraham en el monte Moría, acerca de su simiente, por lo cual serían benditas todas las naciones de la tierra. No olvidemos que Abraham había salido de esas tierras para cumplir el firme propósito de Dios sobre él. La profecía era clara: nacería un Salvador, un Mesías, cuyo reino no era de este mundo, como lo profetizó Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
muchos nombres y títulos para el Mesías. No cabe la menor duda que de alguna manera Dios fue quien indujo a estos magos para que se llegaran hasta donde estaba el niño Jesús, igual como lo hizo con los pastores. Con la diferencia que estos magos no pertenecían al antiguo pueblo escogido por Dios, lo cual nos demuestra que las puertas de la salvación se abrían no solo para los israelitas, sino para todo el resto del mundo gentil. Los sabios habían llegado a Jerusalén, preguntando sobre el rey de los judíos que había nacido. Ellos no llegaron directamente a Belén, sino a Jerusalén. Cuando la gente en Jerusalén escuchan las palabras de estos extranjeros, todos se comienzan a preguntar, ¿de qué rey hablan estos señores? Y se crea como especie de una interrogante por toda Jerusalén, hasta que llega a oídos del rey Herodes. Herodes, en su condición de no ser del linaje judío, no estaba bien argumentado acerca de las profecías mesiánicas. Y menos que le dijeran que había de nacer un rey de los judíos, y esto lo preocupó mucho, ya que temía de una revuelta judía. Este rey se había convertido en un ser sanguinario, hasta el punto que, para ese tiempo, ya había matado a 2 de sus hijos, a Alejandro y Aristóbulo, y a la madre de estos 2, llamada Mariamne, e inclusive al abuelo materno de su ex esposa. Y aún no acababa, porque estaba por matar a su tercer hijo, llamado Antípatro. Herodes, al escuchar del rumor, hizo llamar a los que sí sabían sobre el asunto, fariseos, sacerdotes y escribas de Jerusalén. Y estos hombres comentaron a Herodes que en realidad sí existía una profecía sobre alguien que habría de venir para reinar sobre el pueblo de Israel, y le mencionaron parte de los escritos en los rollos sagrados del libro de Miqueas, donde se menciona que el líder habría de nacer en Belén. La referencia tomada por los sacerdotes y escribas sobre los escritos en el libro de Miqueas difiere con el texto original, ya que si comparamos lo que dice Miqueas con lo que dice Mateo, aunque dejan el mismo mensaje sobre que Belén sería su cuna, difieren en ciertos puntos, tales como el verdadero propósito. Los judíos esperaban un rey, un libertador, alguien que los libraría del cautiverio, como lo hicieron los jueces en los tiempos antiguos. Pero la llegada del Mesías sería uno totalmente distinto al que ellos esperaban. Es por eso que los sacerdotes y escribas solo relacionan al Mesías con el pueblo de Israel, y no con el resto del mundo, cuando dicen que apacentará a mi pueblo Israel. Mientras que Miqueas dice: y él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Como se puede observar, el reino de Jesús no se reduce solamente a los judíos, como lo quisieron dejar ver estos sacerdotes y escribas, sino hasta los confines de la tierra, como lo dice Miqueas. Herodes ordenó que trajesen a los magos hasta su palacio, de forma discreta. No quería hacer mucho escándalo con el asunto. Y una vez en su presencia, comenzó a interrogarlos de buena manera, dejándoles entrever que él era una persona religiosa, y que le interesaba saber sobre el niño para rendirle honores también. El rey quería indagar, más o menos, el tiempo de la aparición de la estrella, pero lo que le respondieron los sabios a Herodes es un misterio. Pero lo podemos deducir por el tiempo en que pudieron tardar en llegar desde Caldea hasta Jerusalén. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que los magos no siguieron la estrella en línea recta,
ya que no podían atravesar un desierto que era prácticamente intraficable para esos tiempos, como se puede observar en la imagen. Ellos tuvieron que recorrer, prácticamente, las mismas rutas que tomó Abraham, es decir, la ruta comercial de la media luna fértil. Por lo cual, la distancia a recorrer, desde Ur hasta Jerusalén, fue de aproximadamente unos 1500 kilómetros, y podrían tardar más de un mes en recorrerla. En el libro de Esdras, capítulo 7, verso 9, aparece el tiempo que le llevó a Esdras y su gente recorrer una distancia muy similar, desde Babilonia hasta Jerusalén. Y nos dice que fueron exactamente 4 meses. Esto nos da una apreciación de recorrido de unos 14 kilómetros por día, lo cual es relativamente lenta. ¿Por qué decimos que fue lenta? Ya que en Génesis 31:23 se nos dice que Jacob, en su huida desde Harán hasta Galaad, lo cual comprende unos 500 kilómetros, lo recorrió en tan solo 10 días, teniendo en cuenta que iba junto a sus 4 esposas y sus 12 hijos. Esto nos indica que Jacob se desplazó a 50 kilómetros por día, aproximadamente. Así tenemos que los magos debieron haber llegado unos pocos días después de que José y María cumplieran con todos los requisitos de la ley para la presentación del niño en el templo. La historia tradicional celebra la llegada de estos magos, también llamados reyes, a principios de enero. Pero con el pequeño detalle, que fue a tan solo 12 días del nacimiento del Mesías, si se usa el 25 de diciembre como fecha de su nacimiento. Pero lo más llamativo de toda esta tradición es que también conmemoran, de manera inaudita, el día de la matanza de los niños inocentes el 28 de diciembre. Y digo de manera inaudita, porque la matanza de los niños es producto de la visita de los magos, por lo cual, debería suceder después de enero, no en diciembre. Luego de estas cosas, el mismo Herodes les dijo a estos magos que se llegaran hasta Belén, ya que se suponía que era ahí donde habría de nacer, y que averiguaran con diligencia acerca del niño, y que cuando le hallaran, se lo hicieran saber, para ir, él también, a adorarle. Estos señores, luego de la entrevista con Herodes, no dudaron de las buenas intenciones del rey, y se marcharon a Belén, y una luz, parecida a la que ellos habían visto, los guió hasta Belén, hasta posarse sobre la casa, donde estaba el niño Jesús junto a sus padres. Así que, esa imagen que tenemos, de los 3 reyes magos entrando en un establo, donde está acostado un niño en un pesebre, rodeados por pastores y animales, es completamente falsa. Los señores del Oriente ofrecieron de sus tesoros 3 cosas: oro, incienso y mirra. El oro representaba todas las riquezas de este mundo, y Dios como dueño absoluto. El incienso representaba el olor grato alrededor del ungido de Dios. Y por último la mirra, que, siendo un ungüento perfumado, representaba el olor del cuerpo del rey. Las cantidades de cada cosa son indeterminables, pero no debió ser mucha cosa. Estos magos no debieron quedarse por mucho tiempo en Belén, puesto que el rey Herodes esperaba por ellos. Dios no permitió que los sabios volvieran a Jerusalén, por eso les advierte que volvieran por otro camino, y así lo hicieron. Jamás se volvió a escuchar de estos señores.